Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita. Bienvenido a su programa, La Verdad Presente. Buenos días, mis queridos hermanos. Ya estamos de nuevo con el nuevo tema que vamos a tratar, que está basado en Daniel capítulo 2. Lo titulamos Cuidado, rocas rodantes en el camino. Vamos a explicar ahora por qué. Vamos a hablar justamente que en este camino de la profecía, y que también puede ser el camino de nuestra vida, de nuestro futuro, el Señor ha puesto una roca rodante y un aviso para que estemos alerta. Antes de comenzar, quisiera pedirles que donde estén puedan cerrar sus ojos, los que puedan arrodillarse lo hagan, y vamos a pedir en oración que el Señor bendiga este estudio. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estudiar la profecía, porque podemos ver en este tiempo final, en este tiempo de múltiples crisis, que tú has dejado luz y lámparas para poder caminar. Te suplicamos, Señor, que unjas mis labios y que amplíes, Señor, las mentes de cada uno de los que va a escuchar, para que podamos sustraer y aprender las lecciones que están contenidas en el libro de Daniel capítulo 2. Gracias por todo, Señor, y regálanos tu paz. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando estamos recorriendo una carretera o cuando vamos en auto y vamos de un lugar a otro, muchas veces nos pasa algo interesante. Muchas veces empezamos a mirar la hora o preguntamos cuánto falta para llegar al destino. Esta es una pregunta recurrente. Tenemos en la mente la hora de llegada y la hora en que estamos viviendo. Con esto en mente, vamos a leer algunos textos bíblicos que tienen que ver en relación al tiempo y el Evangelio. El primero lo encontramos en Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice: Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, y diciendo: El tiempo es cumplido, y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed el Evangelio. También vamos a leer Lucas capítulo 12, versículos del 54 al 56. Y decía también a las gentes: Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene. Y es así. Y cuando sopla el austro, decís: habrá calor. Y lo hay. Hipócritas, sabéis examinar la faz del cielo y de la tierra, ¿y cómo no reconocéis este tiempo? Vamos también a leer Apocalipsis 14, versículos del 6 al 7. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, tribu y lengua, y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En estos tres textos se menciona la palabra tiempos cumplidos.
evangelio. Lo que está tratando de decirnos el Señor es que no se puede comenzar a predicar el evangelio si la persona no tiene comprensión del tiempo en que está viviendo. Es un factor que sirve para valorar las preciosas joyas que tiene el evangelio. Se le decía en Marcos que antes de creer el evangelio, el Señor predicó los tiempos cumplidos. ¿De qué tiempos cumplidos hablaba? Bueno, eso lo estamos estudiando esta semana. Luego, cuando hablaba a los fariseos, a los judíos, que no reconocían el momento en que venía el Mesías, también los llamó hipócritas que no sabían reconocer el tiempo. De la misma manera, el gran mensaje de los tres ángeles nos habla del juicio, de que hay una hora del juicio, pero nos presenta un ángel con un evangelio eterno. El tiempo está muy cercamente, muy ligado a lo que tiene que ver el evangelio. Vamos ahora a comenzar a estudiar el libro de Daniel, capítulo 2. Le voy a pedir que abran sus Biblias y me acompañen, que vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando para rescatar estas joyas del evangelio y entendiendo los tiempos que el Señor nos está hablando. Vamos a comenzar con Daniel, capítulo 2, versículo 1. Dice así: En el año segundo de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño, y su espíritu se perturbó de manera tal que no pudo seguir durmiendo. Nabucodonosor tuvo un sueño. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que tienen un sueño y los preocupa, les entra un poco de ansiedad y les roba el sueño. Así le pasó a Nabucodonosor, lo dejó en vela. El sueño fue muy importante. Así que dice Daniel capítulo 2, versículo 2, hizo llamar al rey a los magos, astrólogos, hechiceros, caldeos, para que interpretaran el sueño del rey. Vinieron pues y se presentaron ante el rey. Vemos entonces que había quedado tan perturbado que despertó a toda su corte, a todos los sabios, a todas las personas que pudieran hablarle un poco de este sueño. Pero hay algo interesante. Dice el versículo 3, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se desespera por entender este sueño. Versículo 4, entonces los caldeos respondieron al rey en lengua aramea: vive por siempre, oh rey, di a tus siervos cuál fue ese sueño y te haremos saber su interpretación. Versículo 5, respondiendo el rey dijo a los caldeos: el asunto se me olvidó, pero si no me hacéis saber el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. A mí me ha pasado, mis queridos hermanos, que hay sueños que me impresionan y trato de anotarlos o de estudiarlos inmediatamente o meditar y reflexionar en ellos. Porque si uno empieza a hacer otras cosas, la mente es débil e inmediatamente se olvida. De hecho, hay sueños que uno tiene, ya cuando pasa una hora, no podemos recordar los detalles de este sueño y mientras va pasando el día, cada vez se va borrando ese sueño de nuestra mente. De la misma manera le pasó a Nabucodonosor. Nabucodonosor sabía que era un sueño importante, quiso saber su interpretación, pero mientras va pasando esta historia y empiezan a llegar los sabios, ya el rey dice, no recordaba los detalles, sabía que era importante, así que toma una decisión. El rey pidió que se le adivinara tanto el sueño como su interpretación. Así iba a probar que aquellas personas que él tenía por sabio no lo iban a engañar y podrían darle el verdadero significado. Versículo 7. Respondiendo por segunda vez, dijeron, refiera al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación.
Versículo 8. Respondió el rey y dijo: en verdad veo que ponéis dilaciones, porque sabéis que este asunto que tengo ya se ha decidido. Ellos estaban tratando de hacer tiempo, que pasara tiempo. Versículo 9 dice así: si no me mostráis el sueño, una misma será vuestra sentencia. Pues os habéis confabulado para mentirme con palabras falsas mientras pasa el tiempo. Declaradme de una vez el sueño y sabré que podréis darme su interpretación. De esta manera, Nabucodonosor solucionó rápidamente un problema. Si no le decían el sueño, les iba a matar, les iba a cortar la cabeza y sus casas las iba a transformar en establos. Sentenció de muerte a todos los sabios de la corte por ser charlatanes, que no pudieron resolver el enigma. Nabucodonosor era pragmático, él resolvía, tenía sus relaciones humanas en base a lo que le servía y lo que no le servía. Estuvo alimentando por mucho tiempo a estos sabios. Les pagaban, me imagino, un sueldo. Tenían gran estima, honra. Estaban delante de él. Pero si no eran capaces de ayudarlo en estos momentos, significaba que todo el tiempo que él había gastado en ellos no servía. De esta manera evaluaba Nabucodonosor sus relaciones. Vamos a seguir leyendo. Versículo 10. Los caldeos respondieron al rey y le dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar lo que pide el rey. Ninguno, rey, por poderoso que fuera, ha pedido cosa semejante a mago, astrólogo o caldeo alguno. Porque el asunto que el rey demanda es cosa ardua. No hay quien pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. De esta manera quedó claro, y los sabios reconocieron que no había hombre en la tierra que pudiera declarar lo que el rey les estaba pidiendo: adivinar el sueño y además darle interpretación. Solamente dice los dioses que están en el cielo, algo divino, algo más que humano, podía dar a entender esto al rey. Y de esta manera empieza a operar un poder en la corte, una influencia, un momento, una oportunidad, pero que se presenta nuevamente como una crisis. Vamos a repasar ahora el versículo 12 en adelante. Dice: por esto el rey, airado y con gran enojo, ordenó que todos los sabios de Babilonia fueran exterminados. O sea, pasó del dicho al hecho. No sé si han conocido estas palabras. Propuso con su corazón hacer algo y ahora lo está haciendo. Hace un edicto real para matar. Dice: y se publicó el edicto que los sabios fueran llevados a la muerte, y también buscaron a Daniel y a sus compañeros para ejecutarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la Guardia Real, encargado de exterminar a los sabios de Babilonia. Se presenta una lucha, una batalla entre dos caracteres: el carácter de Daniel y el carácter de Nabucodonosor. Nabucodonosor con violencia, con ira, con egoísmo, poniendo sus relaciones humanas a través de lo que le sirven y lo que no le sirve. Pero vemos en contraposición el carácter de Daniel, que dice que habló sabia y prudentemente a Arioc. Y eso que era una crisis. Mi hermano, ¿cómo reaccionas tú frente a una crisis? Cuando viene la crisis, ¿tienes paz? ¿Tienes sabiduría del Señor? ¿Puedes hablar tranquilamente y preguntar las causas? No, mis hermanos, yo me imagino cuando venía el capitán de la corte y venía a golpear su puerta, y puerta tras puerta sacando a cada uno de los sabios y diciéndoles que iban a ser muertos.
¿Cómo vamos a reaccionar cuando nos persigan, cuando vengan a nosotros? Bueno, aquí dice que Daniel actuó con paz. En ningún momento él dijo o propuso en su corazón arrancarse, saltar de una ventana, huir, sino que tenía una templanza tan grande que fue capaz de preguntar cuál era la causa. Vamos a seguir leyendo el versículo 15. Dice, le preguntó pues Arioc, capitán del rey, a qué se debe tan perentorio edicto del rey. Entonces Arioc hizo saber al asunto de Daniel. Entonces Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo para mostrar la interpretación al rey. Es interesante. Aquí no empieza a reclamar de nuevo Daniel. Vemos, igual que en el capítulo 1, cómo es el contraste del carácter de Daniel frente al carácter de las otras personas. Y vamos a ver en el versículo 17 que dice que Daniel entra a su casa y comunicó todo el asunto a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías. Él llega y comparte la carga, el peso, su preocupación con sus hermanos, con su familia, con su iglesia. Y luego en el versículo 18 dice, instándoles a implorar la gran misericordia del Dios de los cielos respecto al misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no murieran junto a los otros sabios de Babilonia. Es decir, luego de que presenta el caso a sus amigos, sus compañeros, su familia, su iglesia, van a orar y van a buscar al Señor en oración, van a pedir misericordia para que el Señor revele el misterio. Ven una oportunidad. ¿Cómo reaccionamos cuando vienen los problemas, mis hermanos? Aquí hay una gran lección en el carácter de Daniel. Y no termina ahí, porque el versículo 19 dice, entonces en una visión nocturna, el misterio le fue revelado a Daniel, por lo cual Daniel bendijo al Dios de los cielos. Daniel pues habló y dijo, bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, suya la sabiduría y el poder. Él muda los tiempos y las edades, Él quita los reyes y establece los reyes, Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los inteligentes y revela los secretos más profundos. Conoce lo que ocultan las tinieblas y la luz habita con Él. ¿Qué hacemos cuando el Señor responde nuestra oración? Aquí vemos inmediatamente a Daniel haciendo algo, dándole la gloria a Dios, reconociendo el poder de Dios. Por eso se deleitaban los ángeles muchas veces en traer respuestas a Daniel, porque Daniel daba gloria a Dios y lo enaltecía en el cielo. Cuando el Señor responde, nos ayuda, ¿qué hacemos? Vamos en oración, clamamos a Dios y damos gracias para que quede ahí anotado en el libro de la memoria, para que quede en los registros celestiales. Es tiempo, mis hermanos, que estamos viviendo en que dice el ángel, temed a Dios y dadle gloria. ¿Estamos usando este tiempo para darle gloria para que los ángeles lo registren? Es algo que podemos imitar de la vida de Daniel. Vamos a seguir leyendo entonces. Vamos a saltarnos algunos versículos. Dice 23, a ti, oh Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias, pues me diste sabiduría y fortaleza, y me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame ante la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación del sueño. Muchas veces, gracias a las bendiciones de Dios, podemos bendecir a personas que aún están fuera de nuestra iglesia. Aquí los sabios fueron bendecidos, aunque eran sabios paganos, fueron bendecidos por la revelación que Dios le dio a Daniel y pudieron salvar sus vidas. Sigamos, dice. Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo que había hallado entre los deportados de Judá, volviendo a la historia de Daniel 1, de esos que habían comido, que eran 10 veces más sabios, y le dijo
he hallado varón de los deportados de Judá que dará la interpretación al rey. Y nuevamente ahora Daniel está frente al rey, va a glorificar de nuevo a Dios y lo va a glorificar de una manera que inclusive cualquiera tendría miedo de hablar. Recuerden que Nabucodonosor tenía un carácter un poco complicado, un poco airado, estaba enojado. Y dice la Biblia, y da testimonio, que Daniel respondió delante del rey y dijo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero en los cielos existe un Dios el cual revela los misterios, el cual lo hace conocer al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. En otras palabras, vuelve a glorificar a Dios ahora frente al rey. ¿Se dan cuenta una temática que es repetitiva en la vida de Daniel? El agradecimiento. Vamos practicando el agradecimiento en nuestra vida diaria. Dios dice, versículos 29-30, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de hacer en lo porvenir. Cuando tú vas en este camino de la vida, te has preguntado qué es lo que va a venir, qué me va a pasar, qué ha de acontecer, las perplejidades de la vida. Bueno, Nabucodonosor se acostó con las perplejidades de la vida, pero a un nivel mucho más grande, porque él dirigía un reino. Y dice que acostándose con estas preocupaciones, con esta ansiedad de lo que iba de acontecer, ¿cierto? De lo que iba por venir, el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado el misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en cualquier otro viviente, sino para que se dé a conocer la interpretación al rey y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Cuál es el propósito de que Dios diera este sueño a Nabucodonosor? A una persona de carne y hueso le dio esta revelación. Dice que era para que entendiera los pensamientos de su corazón, para que él se autoexaminara, para que él pensara en lo que había dentro de él, para que hiciera examen en su cabeza. En otras palabras, Dios está tratando de alcanzar a Nabucodonosor por medio de este sueño. Su propósito era mostrarle que él no duraría para siempre y su imperio no es eterno, sino que él debía volverse humilde, que debía tratar con ese carácter que él tenía. ¿Por qué estudias tú la profecía, mi hermano? Para entender lo que hay en tu corazón, para que Dios pueda escudriñar en lo profundo las motivaciones de tu corazón, o simplemente para saber lo que viene, lo que ha de porvenir, así como lo hacen muchas personas que no conocen a Dios, que tienen una especie de curiosidad y están revisando internet, interpretación tras interpretación, cosa tras cosa, para curiosear, para responder la curiosidad que tienen en su corazón. ¿Por qué estudiar la profecía? Vamos a seguir leyendo entonces la interpretación que empieza desde el versículo 31 y dice: tú, oh rey, veías y aquí una imagen colosal. Esta estatua, que era gigantesca y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie ante ti, y su aspecto era asombroso. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, sus vientres y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que fue cortada una piedra, no con mano humana, e hirió a la imagen en sus pies de hierro, de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados juntamente con el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, como paja. Dice que el viento la arrebata sin que ellos quede rastro alguno.
Pero la piedra que hirió a la imagen vino a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, y ahora diremos al rey su interpretación. Vamos a entrar en materia entonces de este gran sueño de la estatua. Quiero recordarles, mis hermanos, que esto muchas veces lo hemos repasado. Si es primera vez que lo estudiamos, vamos a ver las fechas, pero quiero rescatar algunas cosas extras que muchas veces no conversamos de esta visión. Dice Daniel capítulo del 37, de Daniel 2, versículos del 37 al 38. Dice: Tú, oh rey, eres el más poderoso rey, a quien Dios de los cielos ha dado el reino y el poder, la fortaleza y la majestad. Y donde quiera que habitan los hombres, las bestias del campo y las aves de los cielos, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. Lo primero que está poniendo Daniel acá es que Dios trata con personas. Por mucho que sea un imperio, estaba tratando con un gobernante, con un presidente de un imperio, de una nación. Trata personalmente con él y por eso le dice de que él es la cabeza. Hay un principio espiritual acá. Cristo es nuestra cabeza, dice la Biblia. Es nuestro sumo sacerdote, nuestro representante. Y por eso Cristo es nuestra cabeza. De la misma manera, en Babilonia, Nabucodonosor era su representante, era su cabeza. Había una conexión entre el rey político y también el sacerdocio espiritual pagano. Él adoraba al dios Marduk. Veía a Dios en él un representante de su nación. Y le empieza a decir Daniel de que él tiene una responsabilidad y está puesto en ese lugar porque Dios lo puso. No se puso a sí mismo. Dios trata con personas. Y es interesante cuando hablamos de juicio. Trata y enjuicia a personas de manera personal y los redime y los salva de manera personal. Nosotros entendemos justamente que este imperio estuvo del año 605 antes de Cristo hasta el 538 antes de Cristo. Se habla mucho del oro también, que fue importante dentro de la nación de Babilonia. Las columnas y las torres en oro macizo y muchos símbolos. Podemos ver lo majestuoso y lo grandioso y que se compara muchas veces con el oro en Isaías 14:4 y en Jeremías 51:7. También vamos a leer el versículo 39. Versículo 39. Dice: Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Es decir, su reino no iba a durar para siempre. Esto lo vemos en la historia con el imperio de los medos y los persas, un imperio doble que está unido, que está desde el año 538 hasta el 331. Vamos a ver que la Biblia nos habla de Ciro. Lo podemos encontrar en Isaías capítulo 44, versículo 28. Y vemos a través de las campañas de Ciro que logra derrotar al imperio babilónico. Eso lo vamos a revisar unos capítulos más adelante, en otro día. Luego dice, versículo 39, que iba a venir otro reino, tercero, que era de bronce. Esto lo encontramos en la historia como el reino de Grecia, de los macedonios, donde aparece Alejandro Magno. Y lo tenemos desde el año del 331 a.C. al 168 a.C. Como dato anecdótico, el bronce era uno de los metales que más utilizó el imperio griego. Después nos habla de otro reino interesante. Dice que el cuarto reino será fuerte como el hierro, versículo 40. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas,
así desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, representan un reino dividido, pero habrá en él algo de la fuerza, de la solidez del hierro, según viste el hierro mezclado con barro cocido. Nosotros vamos a ver esta parte de las piernas de hierro, representan al Imperio Romano, un reino conocido por su fuerza destructora, por maquinarias de guerra, por sus sitios a los muros que no se resistían y que duró del año 168 antes de Cristo hasta después de Cristo, pasando en el periodo donde Cristo estuvo en la tierra hasta el 168. Y empieza este imperio a tener invasiones bárbaras, ¿cierto?, de las tribus bárbaras, y empieza a tener problemas por su mala administración fiscal, sus divisiones internas, su dominio, su tiranía a través de los césares, y se empieza a fragmentar y a dividir, y es lo que nos está narrando los pies de hierro y barro cocido. Así que hay mucha historia resumida en este periodo de los pies. Podríamos mencionar entonces del 168 después de Cristo, que pasa por el periodo de Diocleciano, que está en el 284, pasa por Constantino y su conversión, ¿cierto?, cuando se vuelve el cristianismo, es muy importante, 312. La caída del Imperio Romano Occidental en el 476. La guerra que comienza Clodoveo con estos cuernos arrianos, que lo vamos a repasar en Daniel 7, en el 508. Y aún la expulsión de los ostrogodos en el 538 por Justiniano, con algo muy interesante que nombra al Papa como cabeza de la Iglesia cristiana, el corrector de herejes. En ese momento, en este juego de vaivén, en que va y vienen las tribus, de ahí nace una larga lista de casamientos de nobles y descendientes de estas tribus que se mezclaron y son la nobleza que hoy en día conocemos. Como dice la profecía, que se iban a mezclar ciertas simientes humanas. Cuando le estaba mostrando el sueño a Nabucodonosor, pero no se logran juntar. Intentan hacer alianzas humanas, pero no logran juntarse, como el hierro no logra mezclarse con el barro. Y esto es un claro ejemplo. Por ejemplo, el Sacro Imperio Romano Germánico en el año 800 después de Cristo intenta instaurarse a través de alianzas de los reyes, de los hijos y las hijas que no logran unirse. El Imperio Romano no logra levantarse nunca más, por más que intentaron unificar sus territorios. Esto pasa en el año 800 después de Cristo. Vamos a repasar algunos detalles que me gustaría que viéramos atrás. Dice en el versículo 35, vamos a repasarlo. Dice: entonces fueron desmenuzados juntamente el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de las eras del verano. Un versículo más atrás hablaba de una roca, ¿cierto?, que viene bajando. Dice: es solo que en esta lucha de expansiones se dio el mundo donde nosotros lo conocemos. El mundo moderno, cuando usted va a Europa, están todos los países estructurados debido a estas luchas y expansiones y casamientos de los reyes. Todo el mundo moderno está configurado bajo esta luz. De hecho, por ejemplo, Estados Unidos fue colonia inicialmente de Inglaterra, ¿cierto? Hay países en África, inclusive aquí en Sudamérica, que son colonias de los reinos de las 10 tribus, descendientes de estas 10 tribus de Roma, del mundo antiguo. Todo el mundo moderno, en su gran mayoría, está configurado aún por la influencia de estas 10 tribus bárbaras. ¿Cómo será de grande esta influencia que Hong Kong, que está al otro lugar del mundo, era un lugar que estaba tomado por los ingleses?
Vamos ahora a hablar de la roca. Versículo 34 dice que estaba mirando hasta que fue cortada con una piedra, no con mano humana. La roca no fue cortado por una mano de hombre, fue cortado de algo más grande, dicen otras versiones, de un monte, por una intervención divina. O como dice la versión en lenguaje simple de la Biblia, menciona una roca que rueda, una roca rodante. Es cortada de un monte más grande, una roca, y se desprende y rueda a través de toda la pendiente hasta que golpea la imagen y desmorona toda esta secuencia de metales. Es un buen símbolo este de la roca, que abarca desde el juicio de Dios hasta su segunda venida y nos muestra el carácter de Cristo. La roca que es Cristo Jesús no es cualquier roca, no es una roca puntiaguda, sino que es una roca, dice, rodante. No sé si usted conoce las rocas que ruedan, pero mientras ruedan, ellas son pulidas a través del golpe. Podría narrar muy bien lo que fue la vida de Cristo, una vida de sacrificio. Pero lo importante también, que esta roca que rueda dice que se desprende y es un proceso hasta que la golpea. Y no termina ahí, sino dice que luego de ser destruida esta imagen, es hecha polvo, soplan vientos, vientos fuertes, y se llevan todo como si fuera paja. En Apocalipsis estamos estudiando justamente que los ángeles están reteniendo los vientos. Son estos mismos vientos que aparecen en Daniel capítulo 2. Cuando los vientos de Dios soplen, se van a llevar todo este sistema, toda esta estatua que Apocalipsis declara como caída. Caída es caída Babilonia. Esta estatua ya está caída, ya ha sido golpeado por el juicio de Dios, pero nosotros no nos hemos dado cuenta. De esta manera, dice que soplan los vientos, se llevan todo lo que quedaba de la estatua, pero lo que permanece, de eso que permanece, se forma un gran monte. Podemos entonces concluir, en base al tiempo, que solamente se podría esperar la segunda venida del Señor después del año 1000, porque en el año 1000 ya estaban conformadas estas alianzas, estos casamientos que no podían juntarse, lo que conocemos como la monarquía europea. Cabe resaltar que la profecía aún nos da más detalles, y de esto les quiero hablar. El mundo, cuando evalúa a estos imperios, los evalúa de manera distinta que como están evaluados en la profecía. Por ejemplo, si usted toma un libro de historia, usted va a leer que Roma fue más poderosa que Babilonia, que Roma tuvo más oro que Babilonia, que Roma tuvo más fuerza militar, destructora, económica, y fue una potencia cultural que influenció a todo el resto del mundo. Por lo tanto, en cuanto a grandeza, a los ojos de los hombres, Roma es muy superior a Babilonia. Cuando nosotros vemos la historia hacia adelante, cada imperio fue más grande que el anterior, más precioso, y por eso logró capturar al reino que le precedía. Pero como Dios da la profecía, es distinto a como los hombres juzgan la historia de este mundo. Quiero leerles en Profetas y Reyes, página 367, lo que dice la sierva del Señor con respecto a esta seguidilla de reinos que se levantan uno tras de otro. Dice así: en la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Babilonia, al fin quebrantada, desapareció porque en los tiempos de prosperidad sus gobernantes se habían considerado independientes de Dios y habían atribuido la gloria de su reino
a las hazañas humanas. El reino medo-persa fue objeto de la ira del cielo porque en él se pisoteaba la ley de Dios. El temor de Jehová no tenía cabida en los corazones de la vasta mayoría del pueblo. Prevalecían la impiedad, la blasfemia y la corrupción. Los reinos que siguieron fueron aún más viles y más corruptos, y se fueron hundiendo cada vez más en su falta de valor moral. ¿Qué es lo que juzga el Señor como precioso? El carácter moral de estos gobernantes y de estos reinos. El libro de Daniel, tomando el nombre Daniel, significa Dios es mi juez. Por lo tanto, en el libro de Daniel se está hablando sobre cómo Dios hace juicio a las naciones, cómo Dios hace juicio también a las personas. Porque hablamos de que estaba dirigida a Nabucodonosor, que era la cabeza de oro. Su fuerza moral era mucho superior a los césares, por ejemplo, del Imperio Romano, o a la nobleza. Es cosa de que usted vaya a los libros de historia, usted vea todo el abuso fiscal, económico, cómo esta cultura pagana tenía perversiones atroces. No me da decoro poder pronunciarlas en este momento, pero sus aberraciones sexuales eran grandes. Es cosa de que usted vaya a los recorridos de Pompeya virtuales, empiece a revisar las fotos y usted va a ver que lo único que pensaban los romanos era en la sexualidad y de una manera grosera. El Imperio Romano fue mucho más corrupto que el de Nabucodonosor y por eso Dios los cataloga de manera distinta. Empieza a ver que el mundo empieza moralmente a desintegrarse. Vamos a leer también y vamos a repasar otra parte de Profetas y Reyes. Dice, página 366. En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parece depender de la voluntad y de las proezas de los hombres, y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero la palabra de Dios descorre el velo y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosamente y pacientemente los designios y la voluntad de él. Si los gobernantes de Babilonia, el más rico de todos los reinos terrenales, hubiesen cultivado siempre el temor a Jehová, se les habría dado con una sabiduría y un poder que los habría unido a él y mantenido fuertes. Pero solo hicieron de Dios su refugio cuando estaban perplejos y acosados. En tales ocasiones, al no hallar ayuda en sus grandes hombres, la buscaban en hombres como Daniel, hombres acerca de quienes sabían que honraban al Dios viviente y eran honrados por él. A los tales pedía que les revelasen los misterios de la providencia, porque aunque los gobernantes de la orgullosa Babilonia eran hombres del más alto intelecto, lo que dice la Biblia, no eran tontos, eran del más alto intelecto, se habían separado tanto de Dios por la transgresión que no podían comprender la revelación ni las advertencias que se les daba acerca del futuro. ¿Quieres entender la profecía? ¿Qué es lo que buscas en la profecía? ¿Quieres discernir las intenciones de tu corazón? ¿Saber si estás preparado para el establecimiento del reino? ¿Qué es lo que buscas, mi hermano, cuando estudias la Biblia y la profecía bíblica? La única manera de comprender la revelación bíblica es alejándonos de la transgresión de la ley de Dios, siendo humildes y teniéndolo por alto. Y como decía Daniel capítulo 1, confiando en sus promesas y confiando en todo lo que el Señor ha puesto en nuestro camino para que podamos crecer espiritualmente.
Vamos a repasar los últimos versículos de la historia, que no puedo no tocarlos. Del 46 al 49 dice: Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Y habló el rey a Daniel y dijo: Ciertamente vuestro Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los reyes y revelador de misterios, que pudiste revelar este misterio. Entonces el rey hizo engrandecer a Daniel y le dio grandes honores y muchos presentes, y lo constituyó gobernador de toda la provincia de Babilonia y príncipe sobre todos los sabios de Babilonia. Daniel entonces solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre sus negocios de la providencia de Babilonia a sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero Daniel permaneció en la corte del rey. Vemos aquí por qué Dios trata con Nabucodonosor, porque dice que él se humilló. Él en su corazón era temeroso de las cosas divinas. ¿Han conocido personas así? Que tienen un carácter pésimo, un grave problema de violencia en su carácter, pero frente a las cosas divinas son temerosos. Todavía creen que hay un Dios en los cielos y se humillan delante de él. Nabucodonosor era un tipo de estos hombres, y Dios estaba tratando de acercarlo a él, a su corazón, y usó como herramienta a Daniel para llevarle luz, para que él pudiera entender que simplemente era un hombre, por más que se engrandeciera, por más que tuviera poder en su mano, él simplemente era un hombre que estaba ahí gracias a los dones que Dios le había regalado. Interesante cómo la profecía bíblica, que aún llega hasta nuestros días, esa información, y nos da aliento, nos muestra la hora en que vivimos, simplemente fue la respuesta de un corazón bondadoso, del Todopoderoso, todo misericordioso, frente a un hombre que tenía dudas y preguntas sobre el futuro de lo que él tenía, de su reino. ¿Cuánto más podrá Dios respondernos a nosotros? Dios puede tratar con personas si las dejamos en oración. Podemos usar este capítulo como ilustración para hablar con personas que tienen problemas y decirles: si Dios respondió a Nabucodonosor, ¿cómo no te va a responder a ti si tú le buscas? Empecemos a sacar entonces algunas lecciones. Vamos a ir resumiendo lo que acabamos de estudiar. Recapitulemos. Dice, frente a las emergencias espirituales, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Perdemos la paz? ¿Entra el nerviosismo? ¿Queremos huir? ¿Queremos tirarnos por la ventana? ¿O tenemos el dominio propio que tuvo Daniel? Esa paz para ir y preguntar cuál era el problema, sin miedo. ¿Qué hacemos después de que tenemos esa respuesta del problema? ¿Recurrimos al Señor? ¿Compartimos las cargas? ¿O empezamos a tirarnos las cargas encima, creyendo que somos como superhumanos? Mis hermanos, ni Daniel puso toda la carga sobre él, la compartió con sus amigos, con su iglesia, con su familia. Debemos recordar de que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, dice el Señor, Él está en ese lugar. Seamos como Daniel, compartamos las cargas, llevémoslas en oración al Señor y vamos a poder clamar por ayuda divina. Oremos los unos por los otros. No debemos olvidar que cuando el Señor responde, debemos que dar gloria. Debemos dejar en los libros celestiales nuestras glorias, nuestros cánticos de alabanza, para que los ángeles las lleven al cielo y sean citados cuando estemos en el juicio, en los libros de la memoria. Qué hermoso saber que el Señor no está en el juicio, allá en el cielo, en el lugar santísimo, para condenarnos, sino que, como dice la Biblia, está para que podamos darle gloria, para que Él diga, ve, por eso estoy salvando a estas personas. Ellos me aman, ellos dan gloria y dan testimonio de lo que yo he hecho por ellos en la tierra. Debemos entonces entender también cómo Dios valora a las personas
a las naciones y cómo hace juicio. Dios mira el corazón del hombre, el corazón de las naciones. No mira su grandeza material, su esplendor. Una nación más pobre, que es fiel al Señor en los cielos, es mucho más rica como los metales más preciosos. Y una nación que puede tener mucho en este mundo, una gran economía, pero su moral es desobediente, son tercos a la palabra del Señor, pueden ser como un vil metal, como el hierro que resuena simplemente en un platillo. La profecía de Daniel también nos invita a no pegarnos, a no estar sujetos a este sistema, a este mundo, porque está declarado como caído. Ya estamos en los pies. Ya eso ya cayó, dice el ángel de, Daniel, de Apocalipsis. Dice que caída está Babilonia. Estamos esperando entonces que se produzca el sellamiento, porque luego de que termine de sellar el número de los sellados, como dice la escuela sabática, como estamos estudiando ahí en Apocalipsis capítulo 7, cuando se complete el número de los sellados, dice que se van a soltar los vientos, estos vientos que aparecen en Daniel, y se van a llevar todo lo que es la paja, y vamos a darnos cuenta que este sistema ya estaba caído, que simplemente un viento iba a soplar de nuestro Señor y se iba a llevar todo. Lo importante son los que quedan de este viento. ¿Quiénes son los que permanecen? ¿Quiénes son los que quedan? ¿Quiénes son los que van a habitar en esa roca que se transforma en un gran monte? Vamos a citar Salmo capítulo 24, versículos del 3 al 5, y dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién podrá estar en pie en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Este llevará la bendición de Jehová y la justicia del Dios de su salvación. Estamos construyendo un carácter como lo que aparece acá. No estamos poniendo nuestro corazón, ¿cierto?, en cosas vanas, un corazón limpio, o estamos jurando con engaño. ¿Cómo estamos edificando el carácter para poder estar en ese monte santo que va a llenar toda la tierra, esa roca que se va a transformar en un monte? Hay un llamado especial, mis hermanos, para que podamos aceptar lo simple de la profecía. El Señor nos va a dar sabiduría para entender los misterios, pero si primeramente entendemos lo simple y lo sencillo de la profecía. Espero, mis hermanos, que si alguno de ustedes no está llevando a la práctica de estos 10 días de prueba de Daniel, puedan ustedes hacer ese cambio o probar como lo hizo Daniel, y que miren, porque es importante para tener sabiduría, para entender estas profecías. El tiempo y el evangelio están totalmente ligados. La roca tiene importancia solamente porque está en un contexto de tiempo. Por eso Jesús dijo: creed en Dios, el evangelio, el reino se ha acercado, porque los tiempos son cumplidos. Esta roca, este aviso en nuestro camino de la roca que va a impactar a esta estatua, es un modelo perfecto que nos muestra el tiempo y nos advierte para que no nos vaya a pasar por encima, para que podamos estar en su reino y podamos permanecer hasta el final. Que el Señor nos bendiga, nos haga entender los tiempos en que vivimos, y que los que permanecen son los que entienden las joyas del Evangelio, desarrollan un carácter a la imagen y semejanza de Jesús, tal cual lo hizo Daniel en la corte de Babilonia. Si Daniel pudo, para nosotros está prometido que también podemos. Les voy a pedir entonces que cerremos los ojos para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque a través de la historia de la corte de Nabucodonosor, de este sueño, podemos ver que tú eres misericordioso, que tú respondiste a una persona que estaba preocupada por su futuro y le mostraste que solamente si dependía de él podía permanecer
en el lugar en que estaba. Permite que podamos desarrollar la nobleza de carácter tal como la tuvo Daniel, para tener paz frente a la crisis y ver que es una oportunidad para mostrar tus bendiciones, para mostrar tu corazón y para mostrar tu carácter. Te suplicamos, Señor, que nos unas entre los hermanos para que podamos llevar las cargas los unos de los otros y que nos preocupemos, Señor, con ese amor que tiene que ser derramado en nuestros corazones. Danos de ese amor, de esa unión, mi Señor, y permite que de esta manera nosotros podamos permanecer cuando tú establezcas ese reino maravilloso, esa roca, ese monte santo en esta tierra. Te lo agradecemos y te lo pedimos, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino en los méritos poderosos de nuestro Señor, Cristo Jesús. Amén. Y recuerden, mis hermanos, el éxito verdadero es cumplir en tu vida el propósito por el cual Dios te creó. Que el Señor les bendiga. El siguiente sermón ha sido grabado y filtrado por el Ministerio de Audiovisuales Colorion Studio. Si te ha gustado nuestro trabajo, puedes dirigirte a nuestro canal de YouTube, Colorion Studio, y buscar nuestro podcast La Verdad Presente y otros temas que pueden ser de tu interés. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo por medio de Patreon, buscando Colorion Studio. El Señor les bendiga.